Se nos acaba el tiempo. El lema de la Semana de la Salud Ocupacional que el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha definido para este 2024. Un mensaje que nos lleva a la reflexión sobre la importancia de conocer los efectos del cambio climático y las afectaciones en el mundo laboral. Para este tema tendremos el acompañamiento el día de hoy de la directora de la Dirección del Cambio Climático del MINAE, quien nos va a explicar en qué consiste este fenómeno y cuáles son las medidas de prevención que debemos de tomar para que de esta forma le hagamos frente de una forma positiva y logremos seguir generando entornos de trabajo seguros y saludables. De esta forma le podremos hacer frente al cambio climático y podremos tener una vida preventiva, saludable y por supuesto seguimos trabajando en nuestros ambientes laborales. Nos acompaña, como les dije, el día de hoy, doña Adriana Bonilla Vargas, la directora de la Dirección del Cambio Climático de Costa Rica, quien nos va a explicar qué es el tema y en qué consiste este fenómeno que desgraciadamente ya hoy en día no solamente nos está afectando a nivel ambiental, a nivel económico o a nivel social, sino que ha crecido tanto, desgraciadamente, que ya nos está afectando en el mundo laboral. Doña Adriana, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros todo su conocimiento sobre cambio climático. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, Eirol, muy complacida de estar aquí y de poder acompañar esta semana de la salud ocupacional dedicada a la relación entre los contextos laborales y el cambio climático, que nos parece un gran acierto por parte de la Organización Internacional del Trabajo y que ustedes se hagan eco de esto para poder llevarlo a todos los ambientes laborales y a la comunidad nacional en general. Muchísimas gracias, doña Adriana. Y empezamos de una vez en caliente hablando sobre este tema. Cuéntenos, ¿qué es cambio climático? Bueno, el cambio climático es, primero que nada, un fenómeno científico, físico específicamente, que se caracteriza por una modificación permanente o de muy largo plazo en los parámetros que definen el clima. El cambio climático puede deberse a diferentes causas relacionadas con el sol, relacionadas con, por ejemplo, una actividad volcánica muy intensa que afecta la relación de nuestro planeta con la energía que proviene del sol y que puede tener diferentes impactos por varias décadas, por un siglo, por ejemplo. Pero en este caso estamos hablando del cambio climático originado en el efecto que tiene la actividad antrópica, o sea, la actividad del ser humano en las emisiones de los gases de efecto invernadero. Correcto. El efecto invernadero es una condición que necesitamos en la atmósfera para tener una vida como la conocemos. Sin el efecto invernadero, la temperatura promedio en la atmósfera que nos rodea sería de menos 18 grados Celsius. No podríamos habitar realmente. No podríamos, bueno, podríamos sobrevivir. Hay lugares del mundo que llegan a temperaturas de menos 50 grados Celsius. Ajá. Evidentemente eso no es confortable y son ambientes muy complejos para la vida humana. Pero hablamos de que serían menos 18 grados Celsius. Eso significa que donde hoy podemos tener en invierno 30 o 40 grados bajo cero, podría ser mucho más que eso. Claro. Y significa que no tendríamos las condiciones para desenvolvernos como lo hacemos. Entonces, el efecto invernadero es necesario. ¿Qué es lo que sucede? Que por el aporte que hacemos nosotros de diferentes gases que generan este efecto, que son necesarios, al incrementar mucho la disponibilidad de esos gases en la atmósfera, lo que estamos haciendo es aportando una cantidad de energía asociada con esto, donde la atmósfera trata de encontrar un balance, de recuperar el equilibrio previo a este aporte de gases que pueden ser el metano, el dióxido de carbono, entre otros. Entonces, es así que se nota a partir de la revolución industrial
que empieza a generar esta transformación del paisaje urbano, las fábricas, la transformación de los medios de transporte, cuando tenemos ya locomotoras que consumen carbón mineral, cuando tenemos vehículos, automotores, autobuses, etcétera. Y entonces, en estos más o menos casi 300 años, hemos estado generando un aporte significativamente mayor al que representaba la actividad humana en términos de la generación de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, el seguimiento de las temperaturas en el mundo, conforme hemos ido desarrollando como humanidad estas capacidades de medir el comportamiento de las variables climáticas, evidencia que se corresponde con un incremento, por ejemplo, de la temperatura. Voy a dar un caso. La temperatura mínima diaria, que ha tenido un comportamiento con un patrón incremental en el tiempo. Cuando se toma esa temperatura en el mismo lugar, a la misma hora, se nota ese comportamiento incremental. No es que no haya disminuciones, pero si se hace un gráfico, se ve que la temperatura a lo largo de décadas ha tendido a ir hacia arriba. Okay. Y también hay otras cosas que se modifican, porque tenemos que entender que el sistema climático en el planeta Tierra es dinámico. Entonces, lo que sucede genera otros impactos, por ejemplo, en la humedad, en el comportamiento de la precipitación, y tenemos que diferenciar el concepto de el calentamiento global que se asocia con este efecto invernadero, digamos, intervenido o trastocado por la actividad antrópica y que genera el cambio climático a su vez, lo debemos diferenciar de la variabilidad climática. La variabilidad climática es propia del clima en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la variabilidad climática estacional y anualmente lo que nos dice es que el mes de julio de este año va a ser diferente al del año siguiente, dentro de ciertos comportamientos que podemos esperar. El tiempo atmosférico es cómo nosotros experimentamos a lo largo de unas horas durante el día las condiciones de la lluvia, la humedad, la temperatura. Pero cuando hablamos de clima, hablamos de plazos mayores. Okay. En el ámbito de clima y de meteorología, que son dos cosas diferentes, a veces nosotros decimos que el clima hoy está muy caluroso. En realidad estamos hablando de tiempo atmosférico. De tiempo atmosférico. ¿Verdad? Cuando hablamos de clima, hablamos de al menos 7 días, idealmente un mes, una época del año. Un periodo. ¿Verdad? Un periodo. Y ¿continuo, doña Adriana? Sí. ¿A qué nos referimos con el clima? El clima se estudia desde un punto de vista más bien estadístico con series de datos. Okay. En inglés se dice, hay un dicho que traducido dice, el clima es lo que usted espera y el tiempo es lo que usted recibe. Porque nosotros experimentamos el tiempo en el día a día, hora tras hora, ¿verdad? Pero las estaciones del año son diferentes, aún aquí, ¿verdad? Claro. Nosotros aquí podemos decir, bueno, cuando empieza el año en enero tenemos esos vientos fríos, sabrosos, que vienen del norte, que nos recuerdan la Navidad. Claro. Luego asociamos la Semana Santa ¿con qué? Con calor. Mucho calor. Porque estamos en marzo y abril en un momento de transición entre esa época seca, claro, que nosotros llamamos invierno, que en realidad, verano, que no es un verano en el sentido de otras latitudes, ese tiempo que tenemos en enero y febrero, que es fresco, y que en realidad es cuando tenemos el invierno en el hemisferio norte, y nosotros estamos en el hemisferio norte, pero estamos muy cerca del Ecuador. Entonces, lo que tenemos son cielos despejados, ¿verdad? Especialmente Valle Central y en toda la vertiente del Pacífico, tiende a ser cielos despejados y mucho frescor por la brisa. Ajá. Luego, marzo y abril es la calma en transición hacia la época lluviosa, ¿verdad? Y que nuestra época lluviosa y el veranillo de San Juan que llama a la gente, es cuando en el hemisferio norte tenemos el verano. Y luego vienen nuestros meses más lluviosos, típicamente finales de agosto, septiembre, octubre,
y luego noviembre y diciembre vamos derivando de nuevo hacia la salida de las lluvias y de nuevo los nortes, los vientos de Navidad que le dice la gente. Entonces, esto es clima. Y hay estaciones del clima y hablamos de variabilidad climática interanual cuando nosotros vemos que un año tiene estas características que se anotan, cómo se comportó la temperatura a las 6 de la mañana en San José hoy, cómo se comportó mañana, cómo se comportó al día siguiente. Esas estadísticas te permiten tener el registro de ese comportamiento y describir ese clima de ese año, que convencionalmente la Organización Meteorológica Mundial dice que para poder tener análisis climáticos se necesitan al menos 30 años de series de datos para ese lugar en las mismas horas, de forma que vos podés ya hacer una caracterización de ese clima, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de una escala temporal diferente a cuando hablamos de tiempo atmosférico, y que es la más corta. Y cuando hablamos de cambio climático, hablamos todavía de horizontes de tiempo muchísimo más extensos. Por eso es que a veces uno dice, se murieron 30 vacas en la zona norte porque está muy seco. ¿Eso es cambio climático? No. Un evento por sí solo no describe cambio climático, porque además puede estar, deberse a diferentes circunstancias. Puedes tener que hay una gestión insuficiente o inadecuada del entorno de esa finca, puedes tener alguna epidemia, puede ser que ese periodo sí haya sido inusualmente seco para ese año en ese lapso. Pero por sí mismo no puedes decir eso es cambio climático. Lo que sí decimos es cambio climático es cuando vos ves un comportamiento distinto al conocido, donde los parámetros que cambian mantienen esa modificación en el tiempo. Entonces, el ejemplo que ponía al principio, la temperatura mínima diaria, que antes era, vamos a decir, voy a dar un ejemplo. Supongamos que en Oriamuno de Cartago la temperatura mínima diaria era de 17.5 grados. Y de pronto vos empezás a ver que ese registro, cuando vos sacás el valor promedio a lo largo de una serie de datos, ya no es 17.4. Ya empieza a ser, ya te pasa a 18.1 al final de un lapso de 40 años. Claro, ¿qué es lo que entonces llamamos del cambio? Ahí sí, cambio climático. Ahí cambio climático, donde vos notás que hay esa modificación, que puede ser hacia arriba, ¿verdad? O hacia abajo. Aquí nosotros hablamos de un cambio climático sujeto o originado en un calentamiento global. Pero también ha habido, por ejemplo, periodos de pequeñas glaciaciones, que la pequeña glaciación en el siglo XIV, donde lo que se tuvo fue alrededor de un siglo muy frío, donde más bien las temperaturas tendieron a reducirse. Y todo esto, ese cambio climático donde se ve esa transformación en los parámetros del clima, va a su vez a modificar esa variabilidad climática que mencionaba. Entonces, por ejemplo, ¿de qué hablamos? De lo que los expertos en ciencia del clima dicen, bueno, por medio de modelos, hemos determinado que existe una alta probabilidad de que los ciclones tropicales tiendan a incrementar en número. No todos están seguros de que van a incrementar en intensidad, pero hay modelos y hay expertos que dicen que es altamente probable que suceda. Incluso se habla de agregarle una categoría más, que sería la número 6, a la escala con la que se mide la intensidad, más bien la magnitud de los ciclones tropicales, propiamente como huracanes, porque hay diferentes escalas, ¿verdad? O sea, hay tormentas tropicales, hay depresiones, hay tormentas tropicales y hay huracanes. Y dentro de los huracanes tenemos 5 niveles de magnitud en función de la velocidad de los vientos que están asociados con el evento propiamente que llamaríamos huracán. Muy bien. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué toda esta información que nos brinda la directora de la Dirección de Cambio Climático y esta conceptualización de cambio climático, tiempo, variabilidad y otros términos importantes de los cuales ella nos ha venido a hablar, como los efectos del gas invernadero? De los gases de efecto invernadero. De los gases de efecto invernadero. Doña Adriana,
todo este concepto que usted nos ha explicado, hoy en día nos está afectando en el trabajo. Dentro de la página de la OIT, nosotros hemos encontrado muchísima información sobre el tema y la gran pregunta que surge y que la OIT resalta mucho en los efectos de esta celebración de la Semana de la Salud Ocupacional, dice, ¿por qué el cambio climático es importante para el empleo? Y ahí, retomando nada más un texto pequeño de lo que ellos ponen en su sitio web, dice, el cambio climático y la degradación del medio ambiente plantean en la actualidad desafíos significativos al crecimiento económico y al empleo, y los riesgos serán mayores a mediano y largo plazo. Realmente es preocupante para nosotros como institución rectora en el tema de salud ocupacional y seguridad laboral, pero también para el Ministerio de Trabajo y otras instituciones como el MINAE, la dirección que usted dirige y otras instituciones y organismos internacionales que están muy relacionados con este tema. Es preocupante cuando vemos un cuestionamiento como estos y vemos que va a ser a mediano y largo plazo. O sea, es muy probable que esté ahí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué es importante considerarlo para el empleo, doña Adriana? El clima nos afecta en todo. En todo. ¿Verdad? A veces pensamos que es algo más personal, más de hoy yo siento calor o decir hoy siento frío. Pero cuando nosotros analizamos la importancia del clima para la vida humana, en todos los aspectos podemos encontrar una relación. Positiva y negativa. Sí, ambas, ¿verdad? Ambas. Cuando hablamos de cambio climático, ahorita hay diferentes instancias y actores, digamos, a nivel mundial que están buscando identificar las oportunidades que van a surgir, pero hay otros preocupados por los impactos adversos que va a absorber la humanidad y también los ecosistemas y en general la vida en la Tierra con este cambio. Yo ahí me quiero detener un poquitito ahora que usted nos habla sobre la humanidad y los ecosistemas, porque estos ecosistemas también tienen un reflejo en el sector empresarial. Claro. ¿Verdad? Cuando son alterados los ecosistemas, muchísimas de estas empresas tienen que buscar nuevas alternativas, nuevas ubicaciones geográficas para poderse desplazar y seguir produciendo. ¿Es así, doña Adriana? Así es sumamente complejo. Cuando hablamos como MINAE y específicamente como Dirección de Cambio Climático de este ministerio, nosotros somos el punto focal de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y a nosotros nos corresponde articular y coordinar los procesos en la Agenda Climática Nacional, donde todos los actores tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos mandatos específicos que van a relacionarse con esto. El sector transportes, por ejemplo, energía, agricultura, ahí tenemos, entre otros, ¿verdad? Salud, tienen trabajo. Cada uno tiene un mandato desde el punto de vista ministerial y desde las instituciones autónomas, y desde esa perspectiva tienen un liderazgo en el Concierto Nacional de la Gestión Pública. Entonces, como MINAE y específicamente como Dirección de Cambio Climático, nosotros tenemos la tarea de articular, coordinar e identificar esas problemáticas junto con los actores que son los expertos en sus áreas para que asumamos compromisos institucional y sectorialmente y poder abordar la problemática con el mejor criterio. Cuando hablamos de esto que me comentabas hace un minuto, por ejemplo, yo veo aquí la cantidad de madera que hay. ¿Cómo puede el cambio climático afectar la tasa de crecimiento y producción de un insumo, de una materia prima tan importante a escala mundial? ¿Cómo se van a comportar las especies y según la región de la que se trate? Y cuáles regiones que hoy son excelentes productoras podrían llegar a ser inviables para el tipo de especies que hoy se están produciendo, mientras otras podrían resultar nuevos mercados en términos de su atractivo para producir una madera que hoy no están produciendo. Hace unos años, para poner un ejemplo, hablando con un experto en uno de los cultivos más importantes que tenemos en América Latina, un cultivo de exportación, hablábamos de la problemática de la adaptación. Cuando hablamos de cambio climático tenemos la mitigación y la adaptación, pensando de una manera, digamos, básica en cómo se han separado las
los enfoques de abordar la problemática. Perdón, doña Adriana, y la mitigación y la adaptación se tienen que tomar en cuenta sí o sí para tener mejores condiciones laborales. Claro, definitivamente. Bueno, las dos, pero de diferente manera, porque abordan la problemática desde diferentes ángulos. Perfecto. La mitigación en cambio climático alude a reducir la generación de gases de efecto invernadero que se aportan a la atmósfera y a crear más bien sumideros que incrementen la captura de estos gases, ¿verdad? En la adaptación lo que estamos hablando es de cómo vamos nosotros a ajustar las condiciones, en este caso, del ambiente laboral para que las personas mantengan el confort, no se agraven posibles condiciones de enfermedades crónicas, no incrementen los gastos de la empresa, por ejemplo, en climatación artificial, Correcto. para que puedan seguir desenvolviéndose y siendo productivas, porque una de las preocupaciones asociadas al cambio climático en el ambiente laboral es el impacto en el rendimiento de las personas si las condiciones que se puedan presentar en diferentes entornos llegan a ser, a exacerbar circunstancias que ya de por sí pudieran no ser ideales. ¿A qué nos referimos? Supongamos que el diseño de la infraestructura, la ventilación de las áreas de trabajo, el suministro de insumos necesarios para desempeñar la labor, las horas que se pasan fuera de instalaciones al aire libre, dependiendo del tipo de ocupación, el acceso a hidratación, ¿verdad? Entre otras cosas, son condiciones diferentes para los empleados y funcionarios que trabajan dentro de instalaciones o fuera de instalaciones. Incluso, pensemos en esto, ¿qué tipo de vectores, qué tipo de epidemias, qué tipo de circunstancias para la salud pueden exacerbarse e impactar significativamente ámbitos laborales puntuales o extensos? ¿Qué pasa con el cambio climático con respecto al Zika, al dengue, a la malaria, a la chikungunya? Puede el cambio climático, por ejemplo, porque se ha encontrado vectores que transmiten enfermedades en latitudes y en lugares donde antes no se encontraban y estaban recluidos en ámbitos geográficos acotados y digamos en lugares donde eran ya podría decirse endémicos y se mantenían ahí, pero hoy por la transformación de estas condiciones de humedad, precipitación, temperatura, resulta que pueden desplazarse a mayor altitud o a otras latitudes y sobrevivir. Y entonces el virus del Nilo fueron casos que hace unos años ya se reportaron en Nueva York, recuerdo, y resulta que nunca se habían reportado porque las condiciones ambientales no favorecían que esto se presentara en esa ciudad. Y entonces hoy, además de la globalización, la facilidad de la conectividad por aire, por tierra, por mar, con las vías de comunicación, todo esto todavía contribuye más a que tengamos que considerar otros comportamientos y amenazas ligados a la salud y a la salud ocupacional específicamente, que antes no representarían una preocupación. Correcto. Digamos. Y ahí entonces es donde viene parte de la reflexión de esta campaña con este tema que usted nos está explicando, ¿verdad? Que vectores, bueno, para comprender bien el término, cuando la directora de la Dirección de Cambio Climático nos habla sobre vectores, es la transmisión por mosquitos, por picadura de mosquito, sí, ¿verdad? Que es muy importante. Estaban focalizadas, estaban localizadas y ahora se han desplazado por el resto de los países, por el resto de los estados o provincias en nuestro caso. Sí. Y entonces ahora constantemente nos vemos afectados por estas enfermedades transmitidas por vectores. Lo preocupante de esto, doña Adriana, es que se incrementan muchísimo las incapacidades,
generando afectaciones Sí, económicas sí. en la población trabajadora, Claro. pero también generando serias afectaciones en la producción de la población empleadora. Claro. Porque lo peor que puede ocurrirle a una empresa es tener a su personal incapacitado por este supuesto. tipo de enfermedades, Sí. porque ¿quién le produce, doña Adriana? ¿Quién le produce? ¿Quién le trabaja? Y es que además es multidimensional. Ajá. Es, por ejemplo, vamos a hablar de los zancudos o mosquitos, ¿verdad? No todos van a transmitirte enfermedades, Ok. pero cuando hay una picadura, antes, hace 25 años o hace 30 años te picaba un mosquito y era nada más la picadura. Ajá. Hoy la pregunta es... Y la roncha, decía mi abuela. Sí, la roncha. Hoy la Ajá. pregunta es, me va a dar dengue. Sí, ¿Verdad? correcto. Y la preocupación y todo lo demás. Sí, y el Zika y esto que además tienen otros efectos adicionales, ¿verdad? Correcto. Como las mujeres embarazadas que adquieren una de estas enfermedades y entonces se le traslada al feto. Y hay otras preocupaciones también. Claro. Pero cuando hablamos del ambiente laboral, hay que tomar en cuenta de que sea en el sector público o el sector privado, primero, se caracterizan por tener un comportamiento epidemiológico. O sea, no solo Errol se va a enfermar, te va a enfermar Errol, se va a enfermar Karen, se va a enfermar Francisco. Entonces, de pronto tenías uno y luego tenés 20 incapacitados. Claro. Entonces, estas personas están convaleciendo, incluso pueden agravarse sus condiciones, hay una incapacidad, tenés que definir si contratas nuevo personal para Ajá. sustituirlas en función del tiempo que van a estar fuera. Y además, en ese proceso, ¿cuánto se reduce tu productividad? Porque vas a tener más gasto si haces, ¿verdad?, todo el proceso de contratar nuevo personal, etcétera, y te va a bajar la productividad. Claro. Entonces, todos perdemos. Y todos perdemos. Entonces, aparentemente hay una ciclicidad en el comportamiento de estas epidemias, pero el hecho de que las epidemias tengan características que son propias de ellas, no deja de evidenciar que también nuestra vulnerabilidad ante ellas puede aumentar o disminuir por lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, una cosa es la epidemia y los vectores o los animalitos que pueden difundir la enfermedad. Sí, que pueden ir acrecentando el área de impacto de esta enfermedad o epidemia, pero también es cómo nosotros actuamos ante ella. Y cuando hablamos de cambio climático, de cómo el cambio climático, vamos a decir, al aumentar la temperatura, aumentar la evapotranspiración, al incrementar la demanda de agua como respuesta a esto por parte de la población, especialmente en lugares donde ya tenemos condiciones secas bastante persistentes, donde tenemos semiaridez o aridez, resulta que también está el hecho de cómo gestionamos las fuentes de agua. Es muy importante recordar, porque con el cambio climático también podríamos ver en ciertos ámbitos aparecer enfermedades como el cólera, que aquí no todos recordarán, pero a principios de los 90 tuvimos una epidemia de cólera muy fuerte en América Latina. Y la epidemia llegó a Costa Rica y el cólera es algo terrible y tiene que ver con el acceso a condiciones de higiene adecuadas asociadas a la disponibilidad de agua. Entonces, al final resulta que el cambio climático nos expone una vez más ante uno de los problemas principales que tenemos como humanidad y que no dejan de ser importantes en los diferentes ambientes laborales porque son diversos, y es el acceso a agua potable, el acceso a agua para realizar las actividades de ese tipo de trabajo, y que tiene que ser un acceso, ¿verdad?, en ciertas circunstancias para que la población pueda mantener la higiene. Muy importante. Entonces, esos son retos que tenemos. Nosotros como país en general tenemos un acceso a agua potable porque hemos hecho una inversión histórica, y aún así ves que con el fenómeno del Niño hemos tenido serios problemas de abastecimiento porque las fuentes se secan. Y es que tenemos que entender algo. Hablamos de millones de habitantes demandando agua todos los días en un país donde hemos ido afectando de diferentes maneras las fuentes y la capacidad de recarga de esas fuentes para seguirnos suministrando agua. Entonces, la complejidad es enorme y disponer de todas las medidas para atender a esa complejidad cuando hablamos de cambio climático, sea con respecto al agua o con otros recursos esenciales para la vida,
requiere de inversión, de tiempo, de planificación. Ok, ¿verdad? Entonces, doña Adriana, lo que usted nos ha comentado ya en esta media hora que tenemos de estar conversando sobre este tema, el tiempo se va rapidísimo. Sí. Es importante recapitular algunos conceptos súper importantes. Los efectos del gas invernadero son necesarios sí o sí. El efecto invernadero en la atmósfera es necesario. Ok, para darnos equilibrio y poder seguir viviendo en este planeta. Claro, para que tengamos la vida como nosotros la hemos conocido. Sí, Ok. el efecto invernadero en la atmósfera es necesario. Lo que usted nos ha comentado son la falta de medidas preventivas ante ante los efectos del cambio climático de una forma negativa. O sea, no hemos tomado las medidas correctas para hacerle frente a todos esos cambios. Y entonces hemos estado sufriendo todo lo que usted nos ha comentado el día de hoy. Que todavía nos faltan dos temas también muy importantes, que es el uso de agroquímicos excesivos, que al final de cuentas también resulta no menos importante porque es lo que nos comemos, Sí. ¿verdad? Y ha generado un impacto muy fuerte en la humanidad en general, y también la radiación UV, que es otro de los efectos Sí. que se abordan dentro del cambio climático. Sí. Se relacionan con como muchos otros temas. Nosotros como país y digamos en el Concierto de las Naciones desde los años 80 que se empezó a detectar la problemática y se, digamos, identificó y empezó a conceptualizar, se ha venido desarrollando un cuerpo teórico, político, técnico para comprender el cambio climático y para abordarlo. Pero es sumamente complejo porque lo que yo haga, por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica no necesariamente es la misma receta de adaptación, ni siquiera dentro de las mismas comunidades de Limón que podríamos hacer en el Pacífico Central o en el Valle Central. Las circunstancias climáticas y el tipo de actividades de las que estamos hablando imponen el diseño de medidas específicas y por eso la adaptación al cambio climático tiene una gran complejidad. Ahora, ¿se han tomado medidas? Sí, se han tomado medidas, pero estas medidas no son simples. Por ejemplo, Costa Rica tiene hoy una ley para incentivar la movilidad eléctrica. Pero eso es solo una de las tareas, digamos, que como país nos hemos propuesto y que estamos caminando hacia más. Nosotros hemos desde el 2020 y hoy de nuevo con la contribución nacionalmente determinada, que es un compromiso país ante la Convención Marco de Naciones Unidas, nosotros estamos fortaleciendo la identificación de medidas de adaptación en nuestro país a la par de las medidas de mitigación. Hay que tener en cuenta que como país lo que nosotros aportamos en gases de efecto invernadero es proporcionalmente mínimo comparado con otros países. Okay. Pero desde el punto de vista del concepto de ambición climática abordamos mitigación y adaptación. Y aquí hay una cantidad de iniciativas que como país venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que mantenemos y que seguimos explorando otras opciones para poder generar las condiciones que nos permitan el menor impacto posible con las mayores capacidades de adaptación y de sacar los mayores beneficios o aprovechar las oportunidades, como por ejemplo el mercado de carbono, que es la venta de esa captación que yo decía al principio de gases de efecto invernadero a terceros, precisamente por la inversión que ha hecho el Estado costarricense en tener áreas protegidas, en tener reservas privadas donde se conservan la cobertura forestal, el programa de pago por servicios ambientales que ya tenemos desde 1995 o 97 aproximadamente en Costa Rica y que en realidad es un logro nacional que se reconoce mundialmente. Porque de muchas maneras, con respecto a ecosistemas, a turismo, al mismo aporte de captación de gases de efecto invernadero, ha permitido que Costa Rica evidencie que se pueden hacer muchas cosas siendo un país comparativamente pequeño y teniendo que enfrentar una serie de complejidades
por estar en el trópico, por tener sismos, diferentes amenazas naturales. Y lo hemos continuado haciendo y es parte del objetivo que tenemos como país, como MINAE y como Dirección de Cambio Climático. Muchísimas gracias, doña Adriana. Entonces, dentro de las recomendaciones fundamentales que tenemos para las personas empleadoras y para las personas trabajadoras, serían dos términos o dos conceptos fundamentales: la mitigación y la adaptación, fundamentales para hacerle frente al cambio climático. Sí, cada uno desde el lugar que tiene. El sector privado es muy importante. Nosotros queremos enfatizar que si el sector privado no acompaña los procesos, como Estado no vamos a poder lograr ir mucho más allá, pero queremos que el sector privado lo haga siempre de una forma que permita mantener, dar la continuidad del negocio, que se llama, ¿verdad? Y crear condiciones de oportunidad para que se sigan generando empleos en Costa Rica dignos, en crecimiento, con una oferta laboral donde nos permite integrar a más población y donde los empleadores sientan que hay oportunidades reales de sostener sus empresas. Muy importante. Sí. Otro tema, quizás para otra transmisión en vivo donde podamos conversar, es si logramos migrar o logramos esa transición hacia una economía verde con bajas emisiones de carbono, implicará la creación de nuevos puestos de trabajo en procesos y productos más ecológicos que nos van a venir definitivamente a generar un aporte muy importante, doña Adriana. Ese es parte del objetivo nacional. Objetivo nacional, sí. Perfecto. Nosotros, Costa Rica se ha caracterizado por darle siempre mucha importancia a la agenda verde. No es que no tengamos problemas en ese ámbito como en otros, pero siempre ha sido una prioridad. Y el poder tener una economía con esas características e identificar nuevas oportunidades de empleo para la población y de inversión para actores nacionales y extranjeros es algo siempre necesario para lograr mantener e incrementar la capacidad del país en favorecer condiciones de empleabilidad, ¿verdad? Y eso es parte de lo que entra dentro del concepto de la adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias a doña Adriana Bonilla, directora de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, que nos ha venido a compartir todo este tema tan importante y esta conceptualización. Yo quiero cerrar esta transmisión en vivo haciendo una reflexión sobre un dato o una estadística importante que tenemos en el sitio web de la OIT y nos dice 15.000 muertes anuales relacionadas con el trabajo debido a la exposición de enfermedades de parásitos y transmisiones por vectores, como usted nos estaba comentando, relacionados con el cambio climático, es lo que está enfrentando el mundo. ¿Quiere conocer más sobre este tema? Visite nuestras redes sociales, estamos como CSO Costa Rica y también tenemos un sitio web donde usted podrá conseguir todo este material. La grabación de esta transmisión la tendremos colgada próximamente en nuestro canal de YouTube, como aparecemos como CSO Costa Rica. Ahí la puede descargar, volver a retomar los conceptos, las recomendaciones que nos dio la directora de la Dirección de Cambio Climático y podrá aprender más sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias doña Adriana por estar con nosotros, compartir este tema que es muy extenso. Creo que si hubiéramos hecho una transmisión hubiéramos durado como unas 3-4 horas hablando del tema y yo encantadísimo de escucharle todas estas experiencias y toda esta investigación que usted ha podido realizar y que tiene mapeado no solamente en Costa Rica, sino a través de América Latina y hasta en otros países con unas latitudes más importantes. Pero estaremos con usted nuevamente donde podremos compartir todo este material, toda esta investigación y de esta forma seguiremos aprendiendo sobre el tema del cambio climático. Recuerde, se nos acaba el tiempo. Debemos de tomar las medidas de prevención necesarias para desarrollar ambientes de trabajo seguros y saludables y de esta forma tener una excelente condición en nuestra vida laboral. ¿Para qué? Para seguir trabajando, seguir teniendo la platita que necesitamos para seguir viviendo y de esta forma hacerle frente a las necesidades económicas, sociales y ambientales que tenemos como individuos, como país. Los esperamos en la próxima transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.